Bienvenidos a Sabroso con Feria. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde usted esté. Gracias por vernos, los 200, 300 que nos ven toda la semana. Vamos a ir creciendo, entre ellos está mi mamá, yo lo sigo diciendo. Mi madre sí es de la fiel oyente, de la fiel que nos ve toda la semana. Esta semana tenemos la bendición de tener aquí a Judy González. Bienvenida. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí contigo. Placer es mío tenerte aquí con nosotros hoy. Al fin, bueno, que no se ofenda a nadie, pero al fin una profesional de esta, del arte, de verdad, que todos nosotros somos unos inventados. Bueno, no, Eduardo sabe lo que está haciendo, que está detrás de cámara, pero yo mismo, ustedes pueden ver que yo lo que hago es leer preguntas y hablar y trabarme y balbucear, que es lo que se me da bien. Yeah. Pero nada, vamos contigo. Cuéntame un poco de ti. Eres realtor aquí en la ciudad. ¿Cómo llegaste al mundo del real estate? Bueno, yo cuando llegué a Louisville, yo empecé trabajando en UPS. Yo trabajé en UPS como muchos de nuestros clientes hoy en día. Empecé chipeando, empacando, luego pasé a hacer inventario, de ahí fui admin, de ahí me hice supervisora. Estuve casi 7 años en UPS. ¿En el turno de la noche o en el día? Día-noche, porque llegó el momento que hice 12 y 14 horas. Andela. Sí, Wow. y trabajaba 6 días a la semana. Trabajaba la semana entera y los domingos también. Solo cheques tuyos de UPS tenían más de 40 horas. Sí, sí. Eso se nos hace difícil hoy en día. Sí, los cheques sí, seguro, 100% más de 40 horas. Entonces, yo venía del mundo del arte, para mí y me gustaba mucho mi trabajo. O sea, yo cuando ya era supervisora estaba haciendo lo que era receiving y inventario. Me gustaba mi trabajo, no lo hacía mal, modestia aparte. No, claro. Pero no era lo mío estar como encerrada, estar por todas esas horas dentro de un lugar. Entonces yo estaba buscando la manera, qué otra cosa yo podía hacer para salir de ahí, a dónde podía yo moverme. Y se me ocurrió hacer el curso de real estate. ¿Por qué? Porque la inversión al principio no es mucha, o sea, el curso no es caro, era algo que sentía que yo podía hacer. Y luego, si me iba mal, pues no era mucho lo que había arriesgado. Y así lo hice. Hice el curso, me tomó 1 año hacer el curso. Sí, porque estabas por la trabajando falta de y tiempo, haciendo... estaba trabajando, más los niños, la casa, etcétera. Me tomó 1 año en hacer el curso, lo pasé, hice la prueba y cuando empecé a hacer real estate, lo hice manteniendo mi trabajo de UPS. Hasta que me di cuenta que si quería hacerlo de verdad, tenía que dedicarle todo mi tiempo. Sí. Y terminé mi trabajo allá, así llegué. Qué bueno. Desde que sacaste la licencia, ¿te acuerdas de la primera venta? Sí, claro. ¿Qué tiempo te tomó? Bueno, yo fui mi propia real estate agent. Yo Okay. compré una casita para mí. Ese fue como mi entrenamiento. Y luego me recuerdo mi primera venta. Fue, de hecho, uno de mis drivers de FedEx. Okay. Mi driver de FedEx, yo andaba por UPS repartiendo tarjeticas. Ahora, además de supervisora de UPS, también soy realtor. Entonces empecé a entregar tarjeticas y dio la casualidad que cuando le doy la tarjeta a mi driver, el que me hacía los deliveries de FedEx, él me dice, yo hace un tiempo estuve intentando comprar una casa, no se me dio, a lo mejor tú me pudieras ayudar, yo tengo un lease que no se me vence, hasta faltaban un montón de meses que se le venciera el lease. Pero podemos hablar y tal. El hombre me llama, yo le empiezo como a dar las instrucciones de lo que teníamos que hacer, los documentos que necesitábamos, los tipos de programas a los que yo creía que él podía calificar. Y de un momento a otro, sin yo darme cuenta, el hombre ya estaba metido de lleno a comprarse su casa conmigo, con el lease andando y todo. O sea, él nunca canceló el lease, se compró la casa y fue bien complicado porque además fue un condo. Mi primera venta fue un condo. Wow, sí, son complicados los condos. Sí, son complicaditos. Entonces, así fue como empecé. Sí, si están preaprobados FHA y van a comprar un condo, lo más seguro es que no, ¿ok? Puede ser que sí, pero... Sí, en este caso era un convencional, pero yo recuerdo cuando... ¿Qué pasa? Que como yo soy actriz,
Ahí vamos. Yo he hecho varias cosas y entonces yo lo que hago es como creerme el personaje. Este era mi primer cliente y todo. Tenía alguna experiencia de haber vivido cosas en la familia, de inversiones, de ventas, o sea, más o menos sabía un poquito, pero como tal era mi primer cliente. Entonces llamo yo a la listing agent para decirle que le estaba mandando una oferta en el condo y todo muy cómico porque era un convencional 3% y ella me dice, pero 3%. Y el lender dice que sí, que puede comprar el condo con 3% porque creo que con menos de 20%. Y yo, sí, aquí todo se va a dar. Y al final fue complicado, pero se logró con 3%. Actitud, sí. Sobre todo actitud. De eso mismo quería hablar. En Cuba fuiste actriz, actuaste en la televisión cubana, hiciste películas, novelas. Bueno, yo soy graduada de LISA, del Instituto Superior de Arte. Soy universitaria. Sí, actriz de verdad. Exacto, actriz de verdad, estudiada, escrita y estudiada. Estudié en el LISA, hice mucho teatro. Fue de las cosas, de lo que más hice fue teatro realmente. Participé en festivales internacionales, hice mucho teatro en Cuba. Tengo un premio de actuación con una obra en teatro. Hice una película de cine independiente, hice muchos cortos, sobre todo en la Escuela de Cine San Antonio de los Baños. Y en la televisión hice, cuando estaba en segundo año de LISA, hice un personaje bien pequeñito en una novela que se llamaba Aquí Estamos. Y luego, casi en mi año de graduación, hice uno de los protagónicos de SOS Academia, una serie juvenil. Y luego, casi que terminando SOS Academia, hice un personaje que era secundario, pero tenía bastante participación en la novela, en Playa Leonora. Que de hecho la están retransmitiendo ahora mismo en Cuba. ¿Oh, sí? Ya, están saliendo en la televisión de Cuba. Tú sabes que sí, en el canal yo veo que como el 10% de los que nos ven desde Cuba. Sí, la gente en Cuba sigue mucho lo que pasa por acá. Sí. ¿Tus clientes saben que eres actriz? No. Casi la mayoría sabe, ¿no? Yo no hablo de eso. Me da pena. Eso me da pena. Mi mamá, cuando yo estaba saliendo en la televisión en Cuba, donde quiera que iba, mi mamá, mira, mi hija, ella es la que sale de la novela. Y eso me daba una pena. Y yo, mami, horrible. Eso me da pena. Los que son más cercanos, que tal vez me recuerden, puede que sí, pero yo no lo menciono nunca. O sea, no creo que ni siquiera el 95% de mis clientes han sabido nunca que yo soy. Quizás se van a enterar ahora, ¿no? Sí. Oye, entonces, esa era otra pregunta que tenía. ¿Cómo usas eso para el real estate? ¿Cómo usas tu carrera de actriz? Por eso mismo que te digo, la actitud a veces, yo sí, eso va. Y es porque tú estás actuando, pero realmente no es porque... Bueno, no. Ya ahora sí, ya tienes experiencia y ya sabes lo que estás haciendo. Sí. Pero al principio lo que yo le digo a todo el mundo, tienes que poner la actitud y decir que tú sabes, aunque no sepas, tú sabes. Mira, mucha gente piensa que los actores decimos mentiras. Pero, bueno, no es así. O por lo menos con los métodos que a mí me enseñaron, no era así. Actuar significa llegar a un nivel de realidad que tú te creas algo que no es cierto. O sea, tú estás diciendo verdad, la verdad, esa verdad inventada dentro de un personaje. Entonces me ha servido en ese sentido de que como yo me metí en la piel del personaje, yo me lo creí desde un primer momento y cuando yo voy a hacer algo, incluso si siento que es difícil, yo me lo creo y sé que lo puedo lograr. O sea, en eso me ayuda. Pero sobre todo en la conexión. O sea, cuando tú estás actuando, tú tienes que lograr una conexión real con el otro actor, con el otro personaje. O sea, tú me das y yo te doy. Dependiendo de lo que tú me estés dando, yo lo recibo y es como yo voy a responder. Es lo que se llama organicidad. Entonces, en ese sentido, tú tienes como que aprender a leer la otra persona. Y yo me creo 100% en que a mí eso me ayuda en el real estate. Porque yo estoy relacionándome con otra persona y me ayuda a leer qué es lo que necesita, qué es lo que me está dando. O si yo me relaciono de una manera, a lo mejor yo puedo sentir que se sienten incómodos o cuál es la manera en la que yo debo acercarme a esa persona para que se sienta cómoda conmigo, para que confíe. En ese sentido creo que me ayuda mucho, en cómo lograr conectar con la gente. Y leer cómo se sienten. Exactamente. Eso te lo enseñó la actuación también. Eso, el personaje en sí se cree lo que está pasando, ¿no? Exacto. Okay. Por ejemplo, cuando clásico, que todo el mundo que no está en el mundo de la actuación dice, ay, tú puedes llorar. El llorar no es fingir que voy a llorar. Tú vas a llorar, de verdad. Tú vas a llorar.
O sea, en ese momento tú te pones en la posición de lo que le está pasando. Llegas a un nivel de concentración tal que lo que tú has vivido y toda la historia que tú te creas, porque los actores nos creamos la vida entera del personaje. A lo mejor tú lo que vas a ver es un fragmento de 2 horas de la vida de ese personaje. Pero nosotros nos inventamos la historia entera para que tenga una vida. ¿Tú te lo estudias como de dónde viene, a dónde va? Lo inventamos, exactamente. Okay. Completico. Toda la historia y por qué llegó aquí, por qué actúa de esta manera, por qué siente de esta manera. Psicológicamente. Psicológicamente. ¿Eso te afecta cuando tú terminas de hacer un personaje? Bueno, ya no hago... No, yo sé, pero cuando lo hacías. Pero cuando lo hacía, sí. Sí te afecta. Yo tuve un personaje, yo hice en 4º año de Lisa, hice Blanche Dubois, de un tranvía llamado Deseo. Okay. Y Blanche Dubois es es un personaje que está afectado psicológicamente. Entonces yo en ese tiempo tuve que volverme un poquito loquita para poder hacer Blanche Dubois. Además era muy jovencita, o sea, además estaba súper lejos de la edad del personaje, de todo lo que había pasado, y sí, se me zafó uno que otro cablecito ahí en el camino. ¿Toma tiempo recuperarte después que lo haces y ya sales de eso? Mira, a mí me pasa una cosa, y me pasa en el real estate. Yo me aprendía los guiones, yo entraba en ese mundo, terminé las funciones y se fue. No me podías te deprimiste después ni nada. No me podías ni preguntar un fragmento de un monólogo de nada, yo no me acuerdo de nada. Me pasa hoy en día con las direcciones. Me preguntas ahora las direcciones que tengo en contrato, las transacciones que estoy haciendo, me las sé todas de memoria. Cerré y se me olvidó la dirección. Ok. Quizás es como un método de defensa de tu cerebro, porque ¿no? Es que para uno poder archivar en el disco duro, como uno dice así mal hablado, para uno poder archivar toda esa información tienes que ir como borrando. ¿Ves? Si no te vuelves loco al final. Eso es una buena herramienta. ¿Qué significó para ti venir para los Estados Unidos teniendo una carrera de actriz en Cuba? ¿Pensaste alguna vez o tienes pensado retomar la actuación en algún momento? ¿Qué te sentiste cuando dijiste me voy para los Estados Unidos? Ya quizás no voy a seguir en este mundo. Mira, yo de Cuba salí a México. Okay. O sea, mi esposo es músico y mi esposo se había ido a México a un contrato de trabajo. Y entonces yo me fui con él, con la residencia esta que te dan en México, cuando tienes una persona allí igual, con el mismo estatus migratorio. Y cuando llegué a México hice un poquito de teatro. Estaba en Cancún, no estaba tampoco en el DF ni nada, estaba en Cancún. Hice un poquitico de teatro y estaba haciendo conducción de un programa local, que me queda fatal. O sea, que tú dices que yo soy pro en esto, no soy pro, a mí las entrevistas... ¿Está en YouTube en algún lado donde la gente lo puede buscar? No creo. No quieres decirlo para que no creo, ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, no me quedaba bien, lo dejo claro, no me quedaba bien porque era como un panel así, hablábamos de temas, creo que cubanas, había otra muchacha y yo, las demás eran muchachas mexicanas. Hay muchos cubanos en México, sí, en el arte, y más ahora incluso, sí. Y entonces era como, nosotros tenemos una cosa que se nos pegan los acentos. Entonces el tiempo ese que yo estaba en México era casi que... ¿Ya hablabas mexicano? Sí. Okay. Y entonces no creo que me quedara bien. Pero bueno, hacía eso y estuve en una compañía de shows. Haciendo shows en los hoteles. Okay. Los shows estos de baile, bailando. Sí. Que no me quedaba bien tampoco. Porque yo fui bailarina por 3 años. Te estaba comentando antes de empezar que yo estudié en la EVA, en Las Tunas. Yo soy de Las Tunas. Es decir, que somos de Las Tunas. Somos de Las Tunas, me enteré que eras de Las Tunas hoy. Estudié 3 años nada más danza contemporánea. No iba a ser buena, o sea, yo entendí desde esa edad, que creo que en ese tiempo yo tenía como 13 años, yo entendí que no iba a ser... No lo hacía mal, porque yo interpretaba lo que bailaba, pero condiciones técnicas, yo tengo los pies planos, etcétera. Condiciones técnicas no tenía para ser una excelente bailarina. Y yo decía, para ser del montón, no soy bailarina. No. Pero en México me tocó, al final uno trabaja en lo que aparece. Aparezca, claro. Y entonces, en el teatro justamente me comentan, hay una compañía que está buscando bailarinas y tú eres cubana, tú debes saber bailar. Y digo, ya, pues para allá me voy. Y me cogen, me agarran, no sé cómo decir, bueno. Si en México no se puede decir me cogen. Sí. Bueno, empiezo, me contratan, queda más bonito. Okay. Me contratan y empiezo, pero yo no había bailado por tantísimos años. No soy bailarina, porque haber estudiado 3 años danza contemporánea no me hacía bailarina. Ay, me iba fatal.
fatal me iba. Aquello yo no sé lo que yo parecía, porque uno se cree que sabe bailar hasta que tienes bailarinas de verdad al lado. O sea, yo tenía bailarinas graduadas de la escuela de ballet, bailarinas de Tropicana, bailarinas. Muchas y cubanas yo era entonces allí, ¿no? cubana, sí. Yo era improvisada. Pasé muchísimo trabajo, me salían ampollas, me veía horrible, hasta que un día, digo yo sufría porque cuando terminan los shows te daban como nota. ¿Te evaluaban? Sí, no era una evaluación, pero era como notas para que mejorara. Okay. Y yo sufría horriblemente, pues yo me sentía haciendo el ridículo allí. Hasta que un momento yo misma me hice un análisis y digo, yo no puedo seguir así porque voy a terminar en una depresión, no me estoy sintiendo bien, no lo estoy disfrutando. Y una vez más me ayudó la actuación. Yo dije, yo no soy bailarina, pero yo me tengo que creer que yo soy bailarina y que lo estoy haciendo excelentemente. ¿Y te metiste en el personaje? Me metí en el personaje de la bailarina e increíblemente el cerebro es súper poderoso. Lo que tú te creas que puedes lograr, tú lo logras. Yo me creí que yo era una bailarina, yo empecé a disfrutar los shows aquellos y como son shows en hoteles, yo llamaba a la gente en medio de la coreografía, yo llamaba a la gente, armaba show y vamos mi gente conmigo y todo aquello. Terminé haciendo solos y todo. Sí, wow. La mejora, nada más con cambiar la actitud, la manera de ver lo que estaba sucediendo, provocó un cambio tan grande que yo terminé haciendo solo. O sea, la bailarina solista, la que tiran por el aire, era yo. Wow. Y cuando yo fui a dejar aquello, muchos de los managers de los hoteles me lloraron y todo. Ay, pero te vas, porque yo lo que armaba y era una gozadera. A la gente le gustaba el show. A la gente le gustaba. Yo le digo eso a muchos realtors que se acaban de sacar la licencia y loan officer, que tú los ves que están cabizbajos, preocupados. Y yo lo primero que, si tú no te lo crees, si tú no, eso que acabas de decir, si tú mismo no te lo crees, no va a pasar. Si tú quieres, regresa a lo que tú hacías anteriormente. Porque te lo tienes que creer. Tienes que decir que yo puedo, esto es para mí. Y ponerle el empeño de quedarte por mucho tiempo. Porque exacto, en un corto plazo tampoco se ve el resultado. No. Yo no sé tú en qué tiempo te costó empezar a ver resultados. Pero puede tomar 1 año, 2. Empezar a ver un resultado. No, a mí me fue bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios, así mismo. Yo digo que yo me siento súper bendecida. Me ha ido muy bien. He trabajado muy duro. A ver, cuando yo empecé, yo tuve mis clientes, pero tuve también clientes referidos. O sea, realtor que tenían muchos clientes y, ay, Judy, mira, tengo este cliente, no lo puedo trabajar, ¿lo quieres? Y yo, sí, todos. Yo los quiero a todos. Todos vengan conmigo. Y yo empecé a trabajar así. Y parece que no lo hice mal porque esos clientes a su vez me fueron refiriendo clientes. En tiempo muy cortico. Y sí, me fue muy bien. Qué bueno. Bastante rápido. Ok, entonces están en México, deciden venir para los Estados Unidos. ¿Y por qué Kentucky? ¿Por qué Louisville? Bueno, y nosotros llegamos a Miami. Okay. No, yo he caminado por todos lados. Yo de Las Tunas me fui para La Habana, en La Habana me mudé 180 veces, México, me fui para México, volví a Cuba, volví a México, Miami. Okay. Nosotros llegamos primero a Miami, estuvimos casi 2 años en México y casi 2 años en Miami. Llegamos a Miami porque México no nos estaba yendo bien. O sea, no nos estaba yendo mal, pero no era lo que queríamos. Sí, a veces se convierte que lo que gana es para sobrevivir, para vivir normal. Exactamente. Era lo que está. Y estábamos los dos como en el mundo del arte. Como mi esposo es músico, él estaba tocando, le iba bien, pero ahí no íbamos a lograr lo que queríamos. Y entonces una de mis mejores amigas recientemente había venido y ustedes deberían venir. Y nos decidimos. Llegamos a Miami. Y en Miami yo trabajé en una escuela, yo trabajaba en una escuela privada que se llama Conchita Espinosa, pero yo trabajaba peinando niñitas. O sea, esa escuela tiene como una academia de arte, entonces las niñas que van a dar clases de ballet, había que hacerles la cebollita, porque por el día tenían las clases normal de escolaridad y por la tarde era que hacían el ballet. Entonces yo le hacía las cebollitas y era bien cute, sí, okay. Bien bonito. Era un trabajo part-time, no daba mucho, pero al mismo tiempo hacía los comerciales de Cubayama.
Oh, ok. Sí, por ese tiempo que estuve en Miami, yo era la imagen de Cubayama. Un día hicieron un casting, fuimos varias gentes allí, me cogieron y yo estuve haciendo los comerciales de Cubayama por ese tiempo. No fue enchufada, como dicen. Tú No, fuiste a un yo, casting y te lo exacto. ganaste. Yo Wow. hice mi audición. Ay, no sé si puedo hacer este cuento. Hazlo. Si yo algo me fui, lo digo, ya estamos en Miami y yo me fui y me puse los panties estos que tienen como nalguitas postizas y un jean. Y yo fui para allá acabando el cuerpazo que tengo yo. Nada más que pasé la audición, ya, se fue aquello, me volví a quedar como soy yo. Pero pasé la audición. Lo lograste. Y nada, de Miami nos fuimos por lo mismo. O sea, no avanzábamos. Yo digo siempre que uno no puede tener miedo. Uno puede tener miedo a nada. Y yo siempre dije, si no me va bien en México, me voy para Australia. Si no me va bien en Australia, me voy para el Polo Norte. Si no me va bien el Polo Norte, me voy para la Luna. Donde sea que te vaya bien, claro. Donde sea. Porque si algo no está funcionando, hay que move on y tratar otra cosa. Yo le vivo diciendo a la gente que vive en Miami que se mueven para acá. Acá es más fácil. Pagan mejor y todo cuesta menos. Exacto. A la hora de cuando estás empezando, es mucho más fácil lograrlo aquí en Kentucky que en Miami. Uh-huh. Por eso vinimos para acá. Y no fue casual. La familia de mi esposo ya vivía aquí de años. Entonces habíamos venido de vacaciones a conocer. Y entonces cuando yo vine en esa ocasión, yo lo veía todo muy lindo, yo veía todas las casitas bonitas. ¿Sí? Increíble, normalmente eso no es lo que le pasa a la gente que viene de Miami. No, la gente no sé, a mí se lo encuentra feo fue la impresión que me dio a mí. Yo veía todas las casitas bonitas, así chiquiticas, bien lindas, veía que la gente trabajaba y podía tener su casa, podía salir adelante. En aquel momento mi esposo y yo lo habíamos incluso hablado y la opción que teníamos era una opción que ni siquiera sabíamos si era realista o no. Lo que podíamos comprar en aquel momento era un apartamento que creo que en aquel entonces costaba como $180,000. Okay. Y había que dar un 20% down payment. Era como lo que habíamos hablado ahí en Miami. Pero cuando vinimos aquí vimos eso, que había trabajo, que la gente tenía su casa, que la gente había logrado cosas y nosotros llevamos casi 2 años en el país y no teníamos nada. Vivíamos en un efficiency. En Miami. La primera bebé, la niña... Te iba a preguntar, ¿cuándo vienen los niños? La niña nació en Miami. Okay. Ella orgullosísima. Ella dice, yo soy de Miami y me voy para Miami. Ay, estoy loca por ir a Miami donde yo nací. Ella no quiere saber de Kentucky. Ella dice que es de Miami. Ya la niña había nacido y nosotros decíamos, bueno, y ahora cuando la niña empieza a gatear, ¿dónde va a gatear? No cabemos. No hay espacio. Entonces había que buscar una solución. Y lo que habíamos hablado era mudarnos, rentarnos un apartamento de 2 cuartos, que en aquel momento costaban, creo que era como $1,400, $1,500. Y eso, obviamente, eso hoy no existe. En aquel momento. ¿Cuánto pagaban por el efficiency en Miami? 750. Okay. En aquella época. Estamos hablando de 2017. Ok. Sí, hace un montón de tiempo. Y entonces vinimos acá y se me ocurrió, después de venir acá yo le dije a mi esposo, me voy para Kentucky. Venir a Kentucky significaba un poco olvidarse del arte, porque todavía en Miami mi esposo estaba tocando. Sí, en Miami hay arte, hay teatro. Exacto. Hay cosas yo no había hecho teatro, pero bueno, estaba haciendo los comerciales, podía hacer audiciones, yo había hecho audiciones para Telemundo y Univisión, y me tenía medio con un agente y podía intentar algo. Pero era intentar, no sabía... No había nada seguro. No, no había nada. Y meterme de lleno en eso significaba dejar el trabajo, que era la entrada segura que tenía. Entonces, en aquel momento yo le dije, me voy para Kentucky, olvídese del arte, olvídese de la actuación, olvídese de todo, y me voy para Kentucky a trabajar, a hacer dinero, a tratar de tener una casa. Incluso en aquel momento mi sueño era, yo decía, como en unos 10 años, fíjate cómo cambian las cosas. Wow. En unos 10 años yo tal vez pueda tener una academia. Era el sueño mío en aquel momento. Yo veía como que no había mucho movimiento artístico aquí y yo decía, yo me puedo abrir una academia, dar clases de ballet, o sea, no darlas yo, pero tener profesores de ballet, dar clases de actuación, tener, no sé, era el sueño mío. O sea, cuando yo vine era la idea mía. Yo dije, yo en 10 años yo tengo una academia. ¿Todavía lo tienes? No. No. Ya se fue, se quedó en el camino. Tal vez puede ser lindo, pero la vida ya hoy no me permite soñar con esas cosas. No hay tiempo para eso. No hay tiempo. Y ya, le dije a Javier, él no quería, mi esposo no quería porque él estaba trabajando en lo de él.
Yo le dije, si tú no te vas, me voy yo. Ande, usted la muere cuando hacen eso. Yo sí me voy. Y llegamos acá. Me puse a aplicar, nos pusimos a aplicar a trabajos, empezamos viviendo en la casa de la prima de... Claro. Teníamos a dónde llegar. Estuvimos 2 meses ahí en lo que encontramos trabajo. Él empezó trabajando en Amazon y yo entré en UPS. Y como a los 2 meses, 3 meses, yo dije, ¿qué hice? Te arrepentí. Me arrepentí. Claro. Me arrepentí duro. Me deprimí todo. Yo lloraba, yo decía, yo me voy para atrás, aunque sea vivir bajo un puente, no me importa. Pero el tiempo fue pasando y me fui acostumbrando. Y hoy en día hay que darme candela para sacármelo. Eso te iba a preguntar, ¿valió la pena Kentucky? Sí, ¿Valió la pena 100%. Cuando miro hacia atrás las cosas que hemos logrado, te digo que 100% valió la pena. Y no estoy hablando de cosas materiales, que obviamente aquí todo ha sido más fácil. Estoy hablando de lo que me dio a mí venir para acá. O sea, yo siento que me hizo más fuerte. Aprendí inglés, bueno, malo, regular. Me tocó aprender. En UPS yo pasé tiempos difíciles, pero yo tengo la vida que agradecerle a todo lo que yo viví ahí. Porque yo aprendí a relacionarme con las personas, a no tener miedo porque tú eres manager o porque tú eres lo que sea. Cómo yo llego a tu nivel. Aprendí a andar en una computadora, yo no sabía, yo era actriz. Yo lo único que hacía era venía un carro, me recogía, me iba para un llamado, grababa y me iba para mi casa. Yo no sabía ni encender una computadora. En UPS yo me tuve que superar, tuve que aprender a hablar y a escribir en inglés, a comunicarme, a ir a meetings, a organizarme, a tener trabajadores, a manejar una producción, a hacer finanzas, a trabajar con Excel, un mundo entero. Cosas que nunca pensaste ni que ibas a hacer, ¿no? Jamás en la vida me lo hubiera imaginado y no lo hubiera logrado si no hubiera venido para acá, si no hubiera dado este paso. ¿Todavía es una relación de amor y odio con la ciudad o ya es solamente amor? No, yo no. No. No creo que haya sido odio nunca. No, pero, sí, pero en el momento te sientes... Sí me arrepentí porque yo decía, bueno, debí haberlo intentado más, tal vez. Tal vez no me di el tiempo necesario. Hoy no estoy segura de si me hubiera dado el tiempo, si lo hubiera logrado. O por lo menos no tuviera lo que tengo hoy. Y no material, sino como yo me siento, con la fuerza que yo me siento y la creencia absoluta de que puedo lograr lo que sea. O sea, después que yo aprendí a manejar YouTube, llegué a tener 30 y pico de trabajadores a mi cargo y 4 cuentas. En healthcare, que era donde yo trabajaba en UPS, yo no trabajaba en el aeropuerto, yo trabajaba en un edificio de healthcare. Sabroso, muy bien. Sabroso, duro, con muchísima responsabilidad encima de mí. Y yo aprender a manejar la fuerza, el valor que me dio a mí lograr hacer eso yo no lo cambio por nada. Porque yo hoy me siento que puedo lo que sea. Gracias a Dios. Pensando, si estuvieras atrás, ¿lo harías de nuevo? Sí. Tal vez me demoraría un poquito más en darme cuenta. Porque en aquel momento fue un impulso. Tal vez con la madurez me hubiera dado más tiempo, me lo hubiera pensado más. Pero creo que al final iba a terminar tomando la misma decisión. A veces en la vida hay que tomar esas decisiones que son por impulso. Hazlo, porque este es el momento de hacerlo. Exacto. Y no lo haces. Y para los que piensan, porque sé que hay mucha gente que está viniendo ahora y no encuentran trabajo y les resulta difícil el encuentro con la ciudad porque el cambio es duro, sobre todo las personas que vienen de la Florida. Dense el tiempo, porque nunca es fácil. Siempre se dice, por lo menos 2 años, los primeros 2 años son difíciles. Cuando uno viene, así uno lleve 15 años en este país. Si tú te mudas de la Florida a Louisville, Kentucky, usted está empezando de cero. Yo vine en un SUV tieso, que lo único que yo creo que estaba vacío era el car seat de la niña tenía 6 meses. Wow. En un SUV, mi esposo y yo, con la cuna, el televisor, el corral de la niña, la sillita de comer y la ropa en los huequitos donde cabían. Así vinimos. A empezar literalmente de cero. O sea, empezamos trabajando duro en un apartamento cuando ya nos logramos rentar, durmiendo en el suelo. La única que tenía donde dormir era la niña, que le trajimos la cuna de Miami. Y así estuvimos un buen tiempo. Entonces, si creen que es difícil ahora, síganlo intentando porque toma tiempo, pero se logra. Yo soy más pesimista que tú. Yo le digo a la gente cuando los veo recién llegados, toma 5 años lograrlo.
Sí. te digo, en que ya te sientas realizado y que te sientas que esta es tu ciudad y que las cosas te van bien. Pero es que si le tomas un año y te quieres ir, no lo vas a lograr en ningún lugar. No lo vas a Tienes que lograr. darle tiempo. Tú dices 2 años ya, quizás. Yo le digo en 5 años, ya tú has pasado por los trabajos difíciles, ya aprendiste cómo se hacen las cosas y ya estás mejor acomodado en la ciudad. Posiblemente ya tienes tu casa. Ujú. Todas esas cosas que son súper difíciles de lograr en Miami. Sí. Tener una casa en Miami hoy en día, hasta para los que viven allí de muchos años, De es muchos súper años. difícil. Ujú. Aquí en 5 años puedes tener todas esas cosas. Lo único que es, tienes que mantenerte. Te tienes que quedar aquí y seguir dándole para adelante. Si crees que no lo lograste en 6 meses, es que no lo vas a lograr en ningún lugar. Tienes que... Y lo otro que yo siempre les digo, no sé si estoy hablando aquí o allá donde porque Eduardo me tiene loco. Lo otro que yo digo es, mira, ellos vinieron con un niño de 6 meses y a veces tú eres joven y le tienes miedo a intentarlo y no tienes nada, tú solo. Exacto. Y le tienes miedo a intentarlo. Ustedes lo lograron con un niño de 6 meses, empezar de cero en una ciudad. Empezar de cero. Y gracias a Dios están aquí, le ha ido súper bien, ¿no? Sí, después de como 5 años. Porque lo es que te verdad lo que digo. tú dices. Yo digo los 2 años de por lo menos lograr asentarte. Claro. O sea, ya a los 2 años nosotros teníamos trabajos estables, ya teníamos una renta, teníamos nuestras cositas, ya por lo menos estábamos durmiendo en el piso. Pero bueno, nos tomó unos 5 años lograr levantar un poquito y siempre y cuando no te quedes quieto. Si No. te quedas estático, diciendo aquí me acomodé, aquí estoy bien, ahí te vas a quedar por el resto de la vida. No, tienes que mantenerte, como yo siempre le digo a la gente, la oportunidad no se da libre, tienes que salir para la calle a buscarla y que las cosas... Otra cosa, yo creo que esto yo nunca le he dicho, y es, si llegas, estás acabado de llegar, no te pongas a mirar cómo le va al que lleva 20 años, porque te estás haciendo un daño a ti mismo. Exacto. Cuando yo llegué, yo creo que lo mejor que a mí me pudo pasar es estar en un apartamento, nunca había nadie que llevara mucho tiempo mucho mejor que yo. El apartamento donde yo vivía, lleno de cucarachas, estaba bien, porque estaba mejor que en Cuba. Y todas las cosas que tenía estaban mejor que en Cuba. Pero hay gente que llega ahora y ven la vida que tienen algunos que ya llevan muchos años aquí y creen que eso lo van a lograr en 5 días. Yo siempre le digo 5 años. Tómate 5 años porque al principio uno hace de todo. Yo trabajé en todos los plásticos, caminando caballo. Yo hice muchas cosas y todas esas cosas tú tienes que pasar. A ver, hay gente que tiene suerte y la pega en algo. Rápido, claro. Pero eso es el mínimo, el porcentaje mínimo lo logra así. La mayoría, o trabajo de muchos años constante, algo ilegal que lo van a meter preso, no lo hagan. O que tú tengas mucha suerte. Pero si usted se mantiene constante, aquí en la ciudad, por lo menos a diferencia del sur de la Florida, vas a poder tener tu casa, estabilidad. Y si haces las cosas bien, te mantienes estable aquí en la ciudad. Mira, yo lo logré por atrevida y te voy a hacer el cuento de UPS porque bueno, lo del real estate es como algo bien específico, te tiene que gustar y es como un camino que tienes que tomar. Pero Claro. bueno, UPS es un warehouse, es lo que hace la mayoría. Yo llegué ahí y ya te dije, llegué empacando. De hecho, en condiciones bien malas, porque muchos piensan, llegan a los trabajos y te dicen, ay, este trabajo está muy duro. Trabajo duro el que yo hacía. Imagínate que yo trabajaba en una cuenta que hacía delivery de medicinas para animales refrigeradas. O sea, yo trabajaba dentro de un refrigerador, literal, cargando cajas de 70 libras. Yo estaba tanto o más flaca de lo que estoy ahora. Tenía el cuerpo lleno de morado porque yo no podía con las cajas. Y entonces para yo poder levantar las cajas me las tenía que tirar encima. Y él me iba haciendo morados así. 6 días a la semana, el único día que descansaba era el sábado, adentro de un refrigerador. La nariz se me peló, se me hizo un hueco así del frío. Y así estuve yo como por 2 años en esa cuenta. Después fui mejorando y me dijeron, como vieron que yo trabajaba duro, yo le dije, mira, mándame para un lugar donde nadie me hable, porque como yo no hablaba inglés, en la cuenta esa a la que yo llegué, no había más nadie que hablara español. Era otra muchacha y yo nada más. Y ella tenía una posición un poquito más alta, entonces me decía, me tienes que hablar en inglés. Y si me vas a mandar un correo, lo que sea, en inglés. Como yo no hablaba inglés, yo no podía hablar con nadie. Entonces yo le decía, me mandan para donde no haya nadie, que yo lo único que tenga que hacer es trabajar. Yo lo único que vea delante de mí sean parle. Parle. Yo te hago todos los parles que tú quieras, siempre y cuando yo no tenga que hablar con nadie. Y en un momento me empezaron a dar gente para que yo entrenara.
Y yo a todos los que me ponían a entrenar, yo les decía, yo no hablo inglés. Lo que tú no entiendas me dices y yo te lo trato de explicar. Y así fue que yo empecé a aprender a hablar, atreviéndome. Hablar inglés. Y me dijeron, si aprendes inglés puedes crecer. Y yo dije, bueno, esa es la meta mía. Se burlaban de mí horrible. Normal. Porque yo decía disparate y se empezaban a reír de mí. Y decía, pero no se rían, díganme cómo se dice bien. Correcto. Para yo aprender. Y entonces yo escuchaba lo que la gente decía, improvement. Y yo decía, improvement quiere decir... Y entonces cuando podía soltaba la palabrita, que a mí me sonaba rarísima, pero cuando la había soltado 5 o 6 veces ya yo sentía que me quedaba bien. Y así fue que yo empecé y llegó el momento en que me iban a cambiar de cuenta, o sea, iban a abrir una nueva cuenta y me dicen, ¿te quieres ir para la nueva cuenta? Te ofrecemos una promoción como team leader. Yo no hablaba inglés bien todavía. Team leader significa ser el líder de un team, claro, de un grupo de personas. Yo decía, si voy a estar mejor que en esta cuenta, yo me voy para donde sea. Porque yo trabajaba 12 horas, ahí ponían, tú entrabas por la mañana y ponían un cartel que decía, 12 horas hasta nuevo aviso. No. Y yo tenía mi bebé chiquitica. ¿Verdad? Yo dejaba a la niña a las 6:30 en el daycare y a las 9 de la noche cuando yo llegaba a la casa, la niña estaba durmiendo. Y me moví de team leader. Al principio no era líder de nadie, porque la cuenta estaba abriendo y éramos otra muchacha y yo. Ella era el admin y yo estaba haciendo inventario, team leader de inventario. Hasta que me ponen nos ponen un trabajador como para empezar, porque todavía no se estaba haciendo nada en la cuenta, era solo inventario. Y un día llega el supervisor y me dice, no, ¿y fulanito qué está haciendo? Y digo yo qué sé, dice, ¿tú no eres el team leader? Ahí fue que te acordaste de nuevo. Ahí, ¿no? Fue que me acordé que... Y cuando me ponían a hablar en los meetings, yo me ponía roja como un tomate, porque imagínate yo dar un discurso de motivación en un meeting y yo ni inglés hablaba. Y así diciendo disparates fue que yo empecé a hablar inglés. Y es verdad que cuando empecé, ya ahí no hubo stop, no hubo parada. Es lo que te digo, lo que tú dices, si te lo crees, lo puedes lograr. Pero también, si te lo crees, lo puedes lograr, no es sencillo. No es que te van a promover. Tuviste 2 años en una cuenta. No, y trabajé duro. Exacto. Y hay que trabajar duro. No es que a los 2 meses te van a promover. No. Toma tiempo. Y hay que aprender y hay que superarse. Nosotros los cubanos, yo digo que nosotros donde quiera que llegamos, nos creemos el ombligo del mundo. Sí. Es así. Y muchas veces protestamos y creemos que nos están explotando. Siempre le dije a los trabajadores que yo tenía, yo llegué aquí porque yo di más de lo que me tocaba. Cuando yo demostré que yo podía hacer algo más de lo que me tocaba hacer, a mí me dieron la siguiente oportunidad. Entonces yo creo fielmente en eso. Yo siempre doy más de lo que me toca. Como realtor también. Eso te iba a preguntar, como realtor lo sigues haciendo, ¿no? Yo doy más de lo que me toca y lo hago feliz, porque yo sé que todo lo que tú des de más, sin esperar nada a cambio, retorna. Claro. Yo creo mucho en el karma y en el aura. Eso vira para atrás en algún momento. Ya estamos, yo creo que llevamos más de media hora hablando. No, llevamos 2 horas. Si yo te dije que yo hablo mucho, que me vas a tener que callar. Dame un consejo para las mujeres luchadoras de esta ciudad que quieran ser realtor o que quieran ser lo que quieran ser ustedes. Créanselo, que lo hemos dicho tantas veces. Créanselo y trabajen por ello. Nunca tengan duda de nada. Yo me levanto por la mañana y yo digo, yo me voy a comer el mundo. Si tú te crees que tú te vas a comer el mundo, que tú sí puedes y te preparas para eso, porque no viene, como estabas diciendo ahorita, no cae nada, cae del cielo. Te preparas, aprendes, te desarrollas y crees que lo puedes lograr, ahí va a estar para ti. Perfecto. Hay que esforzarse, trabajar. Yo digo que hay que sonreír. Las sonrisas dan mucho. Sí. Las subvaloramos. A veces llegamos con el moño virado, como digo yo, y no sabemos que una sonrisa le puede cambiar el día a alguien. A veces un cliente está estresado, atormentado, el proceso es difícil cuando estás comprando una casa y más para alguien que nunca lo ha hecho. Y si tú le regalas una sonrisa, y aunque tú andes a 10,000 revoluciones por dentro, tú le das esa calma. A veces tenemos que hacer psicoterapia y decir, todo va a estar bien. Y no te preocupes que aquí estoy yo. Cuando estés atormentado, cuando te agarre el estrés, tú llámame, que yo te calmo. Okay. Así que sonrían, créanselo y vayan a comerse el mundo.
Perfecto. Oye, lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlo hasta aquí por el tiempo del podcast, pero vamos a seguir a hacer un segundo capítulo más adelante. Dale. Conseguimos conversando. Gracias por venir. Gracias por tus consejos. Será hasta la próxima. Muchas gracias por los que nos ven y por favor suscríbanse en nuestra página de YouTube. Un abrazo y será hasta la próxima.